Santoral, invitados, temas de formación e información, música, noticias y más. Solo en Tejiendo Esperanzas. Diócesis de Valle de Chalco. El rostro humano en tus oídos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, estimados amigos de la Diócesis de Valle de Chalco, de las plataformas digitales de Flor y Canto, de Pastoral Creativa y de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Soy su amigo y servidor Leandro Medina, les saludo desde la Diócesis de Valle de Chalco y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Tejiendo Esperanzas. En este primer viernes ya del mes de febrero de este año 2026, qué rápido se va el tiempo, parecería que apenas fue Navidad y para algunos pues sí, acaba de terminar prácticamente la Navidad con la celebración de la presentación del Señor, también conocido como la Purificación de María, Día de la Candelaria, que es con lo que de alguna manera hemos cerrado estas festividades y que nuestro obispo nos ha ido conduciendo cada domingo en la homilía dominical. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un aspecto que a veces pasa como que desapercibido por nosotros, por la situación de que lo damos como que ya es una tarea que otros tienen que hacer, cuando las tareas de la iglesia, la cuestión a lo que se conoce como la vida pastoral de la iglesia, pues de alguna u otra manera nos compete a todos. De eso vamos a hablar hoy precisamente hablando del seminario diocesano, cómo despiertan las vocaciones, qué influencia tiene o no el hecho de estar formado en una familia con un aspecto, con una formación de fe, con una formación de amor, con una familia donde se vive o se respira esta parte de la religiosidad. También el testimonio de sacerdotes, el testimonio de algunas influencias, digámoslo así, para que alguien sienta ese llamado, esa vocación. Y después, ¿qué es lo que se tiene que hacer para seguir adelante con esta vocación? ¿Cómo funciona un seminario? ¿Cuáles son los aspectos de un seminario? La parte formativa desde el preseminario. ¿Qué es un preseminario? Esta situación donde hemos visto que entran ya no tantos como en otros años, podríamos tal vez mencionarlos si viéramos las estadísticas, y cómo esta tendencia va hacia la baja y cómo entra un cierto número de aspirantes y al final, bueno, pues se ordenan algunos cuantos y en algunas ocasiones, pues algunos únicos en estas generaciones, que también habla de un compromiso, de una tarea que tal vez hemos dejado de hacer como pueblo del Señor, como comunidad, donde tal vez hemos dejado de hacer algo referente a la cuestión de clamar al Señor, que es el dueño de la mies. Bueno, pero antes de pasar a esto y presentarles a nuestro invitado, que es una persona con toda la autoridad para hablarnos acerca del seminario, es nada más y nada menos que el rector del seminario de diocesano San Juan Pablo II, el presbítero doctor Juan Martínez Medina, con quien, bueno, en el siguiente bloque haremos la presentación de vida. Pero antes de esto les decía, vamos a pasar al santoral y las efemérides. Ya comentábamos, el 2 de febrero celebramos la presentación del Señor. También ese día celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, agradeciendo y reconociendo a todas esas personas, hoy que hablamos precisamente de las vocaciones, aquellas personas que han sentido el llamado en la vida religiosa, tanto hombres como mujeres que participan de la vida, particularmente de la diócesis de Valle de Chalco, en las comunidades religiosas. Y el día de ayer, jueves, celebrábamos al primer santo mexicano mártir, San Felipe de Jesús. En la parte de los cumpleaños, bueno, pues felicitamos el día 1 de febrero al presbítero Adonai Edgar Ortiz García, que es párroco de San Isidro Labrador en la colonia Zapata, en Chalco, al padre Moisés Barajas Valencia y al padre Guillermo González Gómez. Para ellos, muchas felicidades y también para quienes tengan algún motivo para celebrar, algún aniversario, alguna situación por las cuales dar gracias a Dios, para todos ustedes estas mañanitas. Levántate, mañana, mira que
Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Pues bien, amigos, bienvenidos de regreso a su programa Tejiendo Esperanzas. Como ya hemos escuchado al principio, les comentaba, hoy vamos a hablar precisamente de la vocación sacerdotal. ¿Cómo surge la vocación sacerdotal? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso en los seminarios? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuánto tiempo? ¿Quiénes son los que participan en todos estos devenires? ¿Y cómo podemos nosotros como comunidad, como iglesia, como familia, ayudar a que estas vocaciones surjan y se vayan canalizando? Para eso, bueno, pues hoy le doy la bienvenida. Tenemos aquí de manera muy especial, y de veras me congratula que nuestro primer programa lo comencemos con el presbítero doctor Juan Martínez Medina, que es el vicario de pastoral de nuestra diócesis de Valle de Chalco, párroco de Santo Domingo de Guzmán en Juchitepec, y además es rector del seminario San Juan Pablo II. Bienvenido, Padre Juan, muy buenas tardes. Buenos días, perdón. Un cordial saludo, muy buenos días a todos. Aquí estamos ya con todos estos títulos que me pusiste, ¿no? Ya empezaba a decir, ¿soy yo o quién? Pues es lo que usted ha ido recopilando a lo largo de su experiencia. Con el gusto de estar aquí y hablar de este tema tan íntimo, tan personal, pero no solo para mí, para todos. Eso es lo primero que quiero decirles. La vocación es un llamado de que todos deberíamos atender, especialmente aquellos a los que tienen una misión que va a ser más pública, que va a ser más, en un sentido más importante en cuanto que van a tener que responderle al pueblo y dirigirle al pueblo de una manera más clara, pero de alguna manera también todos debemos de sentirnos llamados porque tenemos una misión, al menos con nuestra familia, al menos con nuestros vecinos, al menos con nuestro pueblo, pero siempre el cristiano sabe, su mentalidad católica le lleva a saber que su trabajo tiene una repercusión universal. Así es. Así es, Padre. Usted comenzaba hablando de esto de la intimidad. Precisamente es como hemos pensado la primera pregunta sobre este tema, precisamente, cuando surge la vocación y usted en su experiencia propia, y además no en su experiencia solamente en el llamado, sino que ha asistido usted a otros que han sido llamados como formador. Claro. ¿Cómo surge este momento? Me imagino que es algo muy íntimo, algo muy que viene de que Dios le habla a uno en el corazón, pero ¿cómo se da usted cuenta de este momento? Fíjate que yo de esto te diría que no hay un patrón, ¿sí? Lo fundamental, sí, efectivamente es lo que va a facilitar que tú puedas ver tu llamado, que tú puedas sentir tu llamado, es que tengas la fe que tus padres te dieron y que ellos mismos te motiven para buscar y elegir tu vocación, y no solamente la vocación hacia el sacerdocio, sino que tú sigas tu llamado, tus inclinaciones personales, afectivas, espirituales, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo te diría, mira, te comentaba que no existe un patrón. No hay un seguro, si yo hago esto, seguro que va a haber vocaciones. No, no lo hay. Va a sentir tal cual joven su llamado. No, yo te podría decir un poco en broma y un poco en serio que he hablado con muchos de los que ahora son sacerdotes, otros que no llegaron, pero que han sentido su vocación de una manera extraordinaria, y cuando hablo extraordinario quiero decir impactante, casi maravillosa, y otros como yo que hemos tenido una vocación que yo llamo simplona, ¿sí? Un llamado simplón. Solamente sabe Dios por qué hace las cosas de una u otra manera, pero yo te podría decir, mira, yo he tenido más de uno de los muchachos, unos que se han llegado al sacerdocio, te decía, que desde niños jugaban a la misita, así tal cual. Para mí es lo más entre tierno, cursi, casi te podría decir, pero es íntimo, es personal. Yo te podría decir, por el contrario, pasándome al otro extremo, yo jamás sentí un llamado hacia el sacerdocio, ¿sí? Mi llamado fue completamente externo,
te digo, sentimientos, deseos, ganas de, que me acuerde, no lo tuve. Recuerdo que mi mamá cuando acabó la primaria, acabé yo la primaria, tal vez ella sí con ese deseo en el buen sentido, inducirme a que lo pensara, a que me inclinara hacia esa vocación, me dijo, oye, ¿no quieres, cuando tenía que seguir, no quieres entrar al seminario? Allá se puede estudiar la secundaria. Y me dijo, pero es que allá estudian para padres. Y créemelo, yo te lo digo, estamos diciendo que son cosas a la vez muy íntimas y personales. Lo que yo sí te puedo decir es que yo ni lo pensé, ni lo sentí, simplemente dije sí, sí. Y eso que yo entendí que me estaba diciendo que allá se estudiaba para padres, y yo dije sí. Lo que sí te puedo decir que ya estando ahí, ya estando en el seminario, me gustó la vida, me gustó el ambiente, los muchachos, la disciplina, los padres, el ambiente a veces muy fuerte. A mí me tocó una formación que si te la cuento aquí, pues escandalizamos a los que quisieran entrar porque era casi militar, pero verdaderamente llena sí, de disciplina, pero Era también otro tiempo, era otro tipo era otro tiempo. Estamos hablando de 1979, cuando yo entré a los 12 años al seminario, ¿sí? Ahora ya ni siquiera hay seminarios menores y menos para secundaria, ¿sí? claro. A los muchachos entran, ya más grandes, y no quiere decir más maduros, ¿eh? Eso es la gran paradoja que estamos viviendo ahora, ¿eh? Así que hay muchas cosas de las que podemos platicar, pero yo te diría, la vocación siempre va a ser un misterio. La vocación, todos tenemos una vocación a padre de familia, a realizarte como ingeniero, como doctor, como mecánico, como comerciante, como empresario, la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa. Pero efectivamente creo ya lo que estamos hablando de la vocación al sacerdocio, sí es un misterio en cuanto que es una vida toda vocación tiene responsabilidades, toda vocación tiene renuncias, verdadera vocación que se asume con amor, con gusto, con ganas, tiene sus renuncias, pero esta tiene unas renuncias o unas exigencias muy grandes. Una de ellas, todos lo sabemos, el no poderme casar para consagrarme verdadera y plenamente por amor al reino de los cielos, por amor al pueblo, por amor a Dios, para estar 24 por 24, esa es la idea, atento y al servicio de Dios y del pueblo de Dios. Pero no solamente es el celibato, que ya es un don y misterio, como dice el Papa Juan Pablo II en su libro, así tituló uno de sus libros, pero también es la disciplina en el sentido de la obediencia. Yo conocí, te puedo decir así, que a más de uno, pero no muchos, pero sí a más de uno que me decía, a mí más difícil obedecer, verdaderamente obedecer con ese, no solamente obedecer por obedecer o porque no me queda otro, obedecer con gusto, obedecer con ganas, con el deseo de servir en donde sea, me cuesta. Me cuesta más que creo, me comentaba él así un poco de manera personal, creo más que el no casarme, ¿no? La mayoría de nosotros, yo te puedo decir, al pueblo de Dios también siente que lo más difícil es sí el no poder casarte. Sí, yo creo que sí. Es decía don y misterio, es un misterio que debemos diariamente que trabajar, es un don y una gracia que hay que pedir continuamente, pero que como dice la Eucaristía, decimos en la Eucaristía, verdaderamente cuando ya estás de este lado es justo y necesario el celibato para poder tener una vida verdaderamente sacerdotal. Sí, de entrada a lo mejor esto puede parecer muy complicado, como usted bien lo menciona, pero cuando se va arrancando precisamente de la vida secular y se va induciendo ya a lo que es la vida religiosa, al ministerio, va usted descubriendo esto como una riqueza más que como una carga. Es un Yo te diría, sí, responde. yo te diría una cosa, dice el Señor en sus palabras, en su evangelio, nadie puede servir a dos amos. Y el matrimonio es un amo, es decir, una realidad, es un don, un sacramento tan grande que pide exclusividad, ¿sí? El que quiera tener dos familias, mira,
no va ni con una familia ni con la otra va a quedar bien. Nadie puede servir a dos señores, ¿sí? Claro. Lo mismo es aquí. El sacerdocio es algo tan grande, tan santo, tan íntimo, un sacramento tan grande que te absorbe la vida, te pide exclusividad y si bien la parte afectiva, personal, normal y natural también te inclina, y qué bueno, hacia la vida matrimonial, hacia el hermoso inclinación hacia, en este caso, hacia de un hombre hacia una mujer. Sin embargo, así como un casado tiene que saber sanamente, por consagración, limitarse a su esposa y a sus hijos, a su familia, así también el sacerdote debe de saber, con sacrificio, con generosidad, con mucha oración, saber irse consagrando día a día para el sacramento, que de alguna manera es algo esponsal también, que es estar unido plenamente y para siempre con la iglesia. Acá usted mencionó una palabra, me parece que muy, muy relevante, muy importante, el consagrarse. Consagrarse al que está llamado a la vida del matrimonio, pero también consagrarse el que está llamado a la vida sacerdotal. Y hablando del matrimonio, de la familia, ya lo adelantaba usted un poco con esta experiencia desde su hogar con su mamá. ¿Qué responsabilidad tiene el ambiente, las personas que rodean a aquel que llega a encontrar este llamado a la vocación sacerdotal? Sí, fíjate, yo te diría que una familia donde se vivan los valores cristianos es fundamental, ¿sí? Ese sería como el ideal, el ideal. Una familia en donde se aman los papás, una familia en donde hay ese orden, ese acompañamiento, no hay papás perfectos, no hay mamás perfectas, pero sí hay gente, puede haber papás y mamás que tengan el deseo de dar lo mejor de sí, de hacer su mejor papel como madre, como padre, como esposos, te va a asegurar mucho, ¿sí? Que de ahí puedan salir no solo vocaciones al sacerdocio, que sin duda saldrán, sino verdaderos hombres y verdaderas mujeres de bien, verdaderos cristianos, verdaderos ciudadanos. Ahora, mira, la realidad es que ahorita no vamos a meternos al tema, ni a los datos, ni a las estadísticas, pero hay mucho matrimonio, hay mucha familia disfuncional. Y por eso podríamos decir, no salen vocaciones, no, por supuesto que estaríamos limitando, ¿no? ¿no? De ahí pueden salir verdaderas vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, porque, como dijiste bien, es el ambiente. No solamente el ambiente familiar, pero no solo el ambiente familiar, es el ambiente de tu pueblo. Hay pueblos maravillosos, sí, desgraciadamente la violencia que estamos viviendo está haciendo cambiar, está limitando mucho, está pervirtiendo mucho el ambiente de nuestros pueblos, pero hay pueblos todavía muy, entre comillas, en el buen sentido, cristianos. También el gran ambiente que te genera una parroquia humilde, si quieres, pequeña o grande, pero alegre, pero viva. Ese es otro ambiente en el que te puede generar un lugar para que tú puedas recibir y escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios. El misterio de Dios es que, mira, dice la palabra de Dios, el Espíritu sopla donde quiere, como quiere y cuando se le da la gana. Esa es la gran ventaja. Si dependiera de nosotros, esto ya se hubiera acabado. Esto ya sube la iglesia misma, ya se hubiera acabado, porque este santo negocio, como dijo San Pablo en una de sus cartas, no depende de nosotros. La iglesia no depende de Dios como las vocaciones, perdón, la iglesia no depende de nosotros, ni las vocaciones dependen de nosotros. Nosotros, dice el Señor, rogad al dueño de la mies. Pero, yo un poquito en broma, podría decir, y a veces cuando no le rogamos lo suficiente, de todos modos, Dios es tan misericordioso que sigue mandando operarios a su mies. Padre, hablaba usted de esta parte de los ambientes y bueno, qué bueno que resalta usted esto de que depende mucho, bueno,
básicamente, fundamentalmente, de la obra del Espíritu, que es el que llama, que es el que mueve el corazón de aquel que siente esta vocación. Pero hablando de los ambientes, ¿qué tanto influye o puede influir la inspiración, el testimonio de un sacerdote? Es decir, yo como feligrés o un joven como feligrés que se siente inspirado, llamado, porque está viendo un modelo en un sacerdote. Pues yo te vuelvo a decir, mira, el ideal es que tú nazcas en una familia donde la fe, el amor y los valores cristianos se viven. No, ya, estamos del otro lado. El ideal también es que tú te encuentres no solamente un buen sacerdote, que ya también es muchísimo, que con su simplicidad o con su alegría o con su modestia o con su espiritualidad o grandiosidad, su cultura, su inteligencia, te pueda llevar a descubrir y te pueda, inclusive, ¿por qué no decir, hacer seductor, ¿sí? La vida sacerdotal. Y que tú puedas decir el día de mañana, es que a mí mi párroco o el padre que yo conocía era tan culto, era tan santo, era tan humilde, era tan, sabía tantas cosas, nos invitaba con tanta alegría, era tan normal con nosotros, que a mí me sedujo y yo quise ser sacerdote. Es maravilloso. Eso es lo que deberíamos tener siempre, modelos a seguir. Pero te repito también, Dios es tan grande que a veces en ambientes que pueden ser que no existe ese modelo, que no existió ese modelo, que no existió esa familia, y sin embargo, Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras, Hace germinar vocaciones en las zonas hasta áridas. germinar de las piedras, de las vocaciones en un desierto. Ahorita no me viene a la cabeza, pero ha habido grandísimos santos. Ahí te lo dejo de tarea también a ti para que lo busques. Hay uno, dos, tres santos que en sus biografías, sus familias eran un caos, ¿sí? Y de ahí salieron santos. Tan solo me pongo a pensar, siempre digo mi San Luis Rey de Francia, se puede ser santo siendo rey y teniendo que enfrentar guerras porque te están atacando e inclusive organizar una cruzada porque el Papa te está pidiendo que vayas a pelear, a defender a los santos lugares, a los cristianos que están en Jerusalén. Se puede agarrar la espada como Juana de Arco y pelear por la salvación de tu patria y dar la vida por ella y ser santo. Y lo fueron. Como los mártires, ahora que estamos en el escenario de la guerra estera. Exactamente. San Anacleto González Flores fue un hombre de Dios dotado de cualidades, de una humildad enorme, que supo cuando fue necesario, inclusive, si no tomar las armas, sí motivar, como Juana de Arco te decía, animar, motivar e impulsar a los que las habían tomado y hasta organizarlos. ¿Sí? Así es. Y hacerlo de una manera tan pura, tan grande, tan santa, créeme que se necesita tener un amor a Dios tan grande para caminar entre tentaciones o a veces entre peligros o a veces entre espadas y no pecar y hasta santificarte ahí. Eso es lo grandioso. Padre Juan, cuando usted como sacerdote a lo largo de su experiencia sacerdotal, de su ministerio, ha detectado alguna vocación, ¿qué es lo que hace? O alguna familia que detecte una vocación sacerdotal en su comunidad, en su casa, que porque, como usted lo refería hace un momento, tal vez algún niño que tiene la vocación y quiere ser monaguillo y ve la inspiración y quiere hacer la misita, como hemos sabido de algunos testimonios, ¿no? Pero sí, también, así como usted lo comenta, a veces en el mismo caminar, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia, el padre de familia, el sacerdote, aquel que encuentre esta vocación? Fíjate que aquí acabas de tocar un punto que no hubiera querido que tocaras. ¿Sabes por qué? Porque yo, haciendo una confesión, te puedo decir que he sido muy malo para detectar vocaciones o suscitarlas. Yo vengo de una parroquia en la que tuve dos grandes modelos de sacerdotes, que siendo, yo te diría que los dos no eran
humanamente llamativos. No era el clásico sacerdote carismático, alegre, que irradia, que con su alegría y su palabra seduce e invita. No, pero sí te puedo decir, sobre todo el padre Joaquín Armendáriz, que de Dios goce, el padre también, el padre Parra, también otro, los dos duranguenses, eran gente de orden, sobre todo el padre Joaquín Armendáriz era un hombre muy, Muy estricto. yo te podría decir, un dechado de virtudes, pero de virtudes que él mismo se guardaba y nada más aplicaba a la pastoral. Él fue un hombre muy culto y pudo hacerlo mucho más. No vamos a hacer ahorita su biografía, pero yo te puedo decir que en esa, de los primeros kinders, en su parroquia en 1960 ya tenía kinder, ya tenía un periódico para la zona, ¿sí? Ya tenía una liga de fútbol, ¿sí? Y era una de las parroquias, o él el párroco, que ahorita su parroquia estaba tan bien diseñada que ahorita es la Catedral de Nesa, ¿sí? Nada más la retomaron, la embellecieron, pero él no solo hizo esa parroquia, sino que hizo alrededor de 15 o 17 parroquias. Algunas las terminó, algunas las dejó a la mitad y las iba pasando al padre que llegaba, otras nada más consiguió el terreno o hizo los cimientos, pero entre 15 y 17 iglesias hizo este padre. Yo te puedo decir que tal vez uno como jovencillo simplemente sentías la fuerza, la potencia, como digo yo, un poco fuerte de esas bestias entregadas a su ministerio con celo, con pasión, y eso te irradiaba, te permeaba y casi por ósmosis te iba haciendo sensible a la vida sacerdotal, ¿sí? Otros, te digo, te repito, yo creo que sí, con esa alegría, con ese candor, con esa sencillez, solo Dios sabe. Lo que sí nosotros tenemos que hacer, respondiendo un poco a tu pregunta, es primero que nada, acercar a los nuestros a aquellos lugares, parroquia, personas buenas, ambiente bueno, para que puedan sensibilizarse al llamado de Dios, que los puede llamar a la vida sacerdotal o a la vida religiosa o a la vida laical consagrada, ¿sí? A San Anacleto González Flores y tantos mártires cristeros fueron verdaderos laicos consagrados que pusieron todas sus capacidades, inclusive sus oficios y todo lo que hacían para el reino de Dios. Así que mira, yo te decía, yo he sido muy malo para llamar, trato de dar testimonio, eso sí, trato de no ser distante a ningún jovencito o niño, y ojalá que el Señor me vaya dando esas gracias necesarias o nos vaya dando esas gracias necesarias, pero Dios nuevamente es el que nosotros que somos vasijas de barro le pedimos que Él siga actuando. Muy bien, Padre Juan. Pues gracias por lo que nos ha compartido hasta esta parte con este primer bloque, que es precisamente cómo surgen las vocaciones, cómo van orientadas, y nos queda muy claro que es, reitero esta parte que usted ha insistido, que es primeramente de la mano de Dios, que es quien va haciendo que germinen estas semillas hacia la vocación pastoral. Padre, vamos a un pequeño corte y regresamos a nuestro programa Tejiendo Esperanzas. Amigos, no se desconecten, seguimos aquí desde la Diócesis de Valle de Chalco, el canal de Floricanto y Pastoral Creativa. Regresamos un momento para seguir hablando acerca de las vocaciones sacerdotales, de la vida en el seminario, y tenemos al rector del seminario San Juan Pablo II de la Diócesis de Valle de Chalco, el padre Juan Martínez Medina. Regresamos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu
Síguenos en Facebook Diócesis Valle de Chalco, Twitter @_Chalco y en nuestra página diócesisvalledechalco.org.mx. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis de Valle de Chalco. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa Tejiendo Esperanzas. Estamos platicando con el presbítero doctor Juan Martínez Medina, rector del seminario San Juan Pablo II de aquí de la Diócesis de Valle de Chalco. Y ya nos estaba platicando el primer bloque cómo surge la vocación, cómo depende mucho esto del llamado que le hace a sus elegidos Dios a través de este mover desde el Espíritu Santo, y que hay diferentes caminos. Nos decía el padre Juan que no hay un modelo como tal, pero cómo se va adoptando inclusive en lugares muy desérticos florece estas vocaciones. En esta segunda parte, padre Juan, quisiera preguntarle, ¿qué es un preseminario? ¿Qué es un seminario ya como institución? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la finalidad de que alguien incursione en un seminario, y cómo funciona la estructura de un seminario? Ya, fíjate, para responder un poco a tu pregunta, yo quisiera irme un poquitito, por así decir, más atrás y decirte que la formación de los jóvenes o de todo aquel que en algún momento deseó ser sacerdote ha variado mucho. Antiguamente no existían los seminarios. Ha habido grandísimos santos que se han distinguido por ser formadores de sacerdotes o de todos aquellos jóvenes que se les acercaron sintiendo ese llamado a servir a Dios por medio del sacerdocio. Y tenemos algunos de los más, entre comillas, recientes, San Juan de Ávila, ¿sí? Que es el maestro de la vida sacerdotal, de la formación sacerdotal, y cito a San Juan de Ávila porque él da a la luz de lo que el Concilio de Trento fue pidiendo. Él va marcando líneas, pautas, y ya va a dar a luz lo que va a ser propiamente el seminario tal como nosotros vamos a tener. Ha habido otros santos tan grandes para la formación sacerdotal como por ejemplo San Vicente de Paúl, dedicados a la formación de los muchachos en vías del sacerdocio. Pero antiguamente no había seminarios, te decía, en los primeros siglos no había seminarios, los muchachos se formaban, ahora sí que, y ese era el gran modelo, junto a los grandes apóstoles, a los grandes obispos. Tú y yo nos podemos poner a pensar ahorita, Tito y Timoteo, están las cartas en el Evangelio, sí, las cartas de Tito y Timoteo, nada menos que son obispos consagrados por San Pablo. Pues ellos no tocaron un seminario, podríamos decir, no estuvieron, valga la expresión, encerraditos y salían cada mes, cada 3 meses, cada medio año, porque estaban recibiendo la formación. No, ellos cuanto más tuvieron la gracia de estar junto, enseñando, bebiendo de la fuente directa que era un San Pablo o tal vez algún otro evangelista, etcétera. Entonces, yo creo que así ha sido la formación. Poco a poco la iglesia fue viendo la necesidad de que hubiera un espacio adecuado, formadores adecuados, programas adecuados que fueran balanceando la formación del sacerdote en vistas de un mejor servicio al pueblo de Dios. Y te decía, ya el parteaguas, podríamos decir, fue el Concilio de Trento, en donde ya se van dando las pautas para que surjan los seminarios, tal como los vamos casi a conocer. Por supuesto, es un caminar, todavía había unos buenos siglos hasta nuestros días. Pero ahora sí, respondiendo a lo que tú me preguntas, mira, el seminario como edificio es un lugar
en el que los muchachos candidatos al sacerdocio van a recibir una formación adecuada, ojalá, siempre es una lucha, un caminar, un adaptarse, un renovarse, con las materias necesarias para poder responder al momento que nos ha tocado vivir, para tener una espiritualidad adecuada al tiempo, al momento, una capacidad humana, ¿sí? Unos valores adecuados con una capacidad, ojalá, de diálogo para, te repito, para el tiempo que nos ha tocado vivir. El preseminario es, como lo dice, o da idea la palabra preseminario, lo que está antes del seminario, es una probadita de lo que podría ser el seminario. Una semana, en algunos lugares unos par de días más, entre los diocesanos, es una semana en la que los muchachos van a vivir con un horario y se les van a dar unas charlas para que entiendan qué es el seminario, qué es la vida de seminario, se les van a dar sus charlas sobre qué es el sacerdocio también, y que ellos vayan dilucidando si sí sienten en el preseminario es dilucidar, esclarecer la mente y el corazón, si es verdad que sienten al menos ese deseo de ser sacerdotes. No queda nada ya hecho, ya nada fundamental. Ellos pueden decir precisamente al darse cuenta que eso no es, que ellos tenían nada más una pequeña llama, inclinación, pero ya con todo lo que se les dice ahí se dan cuenta que no. Es precisamente para eso, para que te des cuenta que tal vez lo tuyo no es aquí, con todo gusto, con toda alegría, tú puedas regresar a tu casita, a tu parroquia, a seguir adelante, dándote cuenta que eso no era lo tuyo, o tal vez sí, y entonces dándote cuenta que es tu vocación, puedas decir, sí, quiero experimentar ya metiéndome a lo que va a ser el seminario con un compromiso mayor, quiero estar al menos unos buenos meses o un año completo o más, de acuerdo a cómo Dios me vaya descubriendo ese llamado o yo vaya, te repito, dilucidando. No hay nada hecho. Yo entré en el seminario cuando tenía 12 años y salí cuando tenía 25. Ahora actualmente son solamente los muchachos estudian 3 años de filosofía, 4 años de teología, y en ese tiempo, algún año más de confrontación le llaman, en ese tiempo ellos van a ir viendo si esa es su llamada, ¿sí? En cualquier momento pueden salir, lo que nosotros queremos es que cada día vayan confirmando esa llamada hacia Dios. Padre Juan, me surge una pregunta, Sí, dime. digo, los jóvenes que llegan a entrar al preseminario, yo recuerdo que el año pasado a la diócesis acudieron una veintena más o menos de jóvenes al preseminario, más o menos, y al final me parece que se terminaron quedándose 8 y en el camino pues algunos han ido dejando este camino y así pasa, ¿no? En la vida de educación, que recuerdo a uno de los sacerdotes con el que tengo amistad, que me platica un poco de su caminar, entramos 20 y pues al final nada más yo me ordené, qué es lo que puede llegar a suceder. En este caminar, en este proceso, desde quien, por ejemplo, llega al preseminario y dice, usted tiene una prueba y se da cuenta en ese momento, y yo diría hasta oportunamente se da cuenta y va por otro camino, toma otra decisión, se da cuenta que no es por ahí. Es válido que alguien se pueda llegar a sentir tal vez como con ese sentido de fracaso, de híjole, no la pude hacer acá, o es una parte del discernimiento de la vida humana, de la vocación humana. Sí, no, yo creo que, mira, todos los que entramos ahí, no entramos porque ya tenemos una seguridad total, y menos cuando yo que tenía 12 años, por ejemplo. Ahora tal vez los muchachos en ese sentido, sí uno piensa, puede pensar que ya entran un poquito más maduros, ya cuando tienen 18, 20 o más años, pues se supone que ya lo piensan, ya la piensan mejor, ¿sí? Sin embargo, no hay nada escrito, ¿eh? No hay nada escrito. Uno quisiera, te repito, que los que entraran, pues ya entraran ya muy seguritos o muy claros en su opción vocacional. Pero el Señor lo dijo claramente, muchos son los llamados,
Y poco los pocos los elegidos. Así que también nosotros te podríamos decir, ¿qué más quisiéramos que esos 20 que entraron el año pasado estuvieran aquí ahorita con nosotros en el seminario? Nunca ha sido así. Siempre... Perdón que lo interrumpa, pero mi pregunta va más allá. Estos Ajá. que ya se fueron, ¿cuál es el mensaje para ellos? ¿Cuál es? Digo, ya no se quedaron, ya no están en Sí, la ¿no? formación, pero este sentido de que no se sientan como que fracasaron, como que fueron rechazados, inclusive aquellos que abandonaron o que tuvieron que salirse en años posteriores, ¿no? Porque Sí. a veces parecería como que quedan así como si tuvieran una mancha y pues no, creo que realmente no sería esa tampoco la intención del seminario. Por supuesto, y ninguna otra opción te mancha porque no continuaste, ¿sí? Lo que te podría decir es que ojalá que ellos cuando sean llamados en el seminario trabajen verdaderamente para dilucidar, para poder encontrarse con el Señor y que les diga verdaderamente el Señor, aquí no es tu lugar, o les diga el Señor verdaderamente, aquí es tu lugar. Estábamos hablando en el bloque anterior de San Anacleto González Flores. Él fue seminarista. Así es. Él entró al seminario y él entró con, yo estoy seguro cómo era, y te decía, no vamos a hablar ahorita de su biografía y todo, pero él era un hombre de arranque, de pasiones, de decisiones, y te aseguro que trabajó en el seminario, le echó ganas, y precisamente esa generosidad, esa pureza de sentimientos, de intenciones, y esa oración y encuentro con Dios, le llevó a darse cuenta que esa no era su vocación. Y él salió feliz, contento, seguramente con el dolor de dejar compañeros, amigos, espacios. Yo te podría decir, yo tuve un compañero al que ahorita le mandamos un saludo, le decíamos el chango, ¿sí? Parecía un changuito, pero jugaba muy bien fútbol. Un gran amigo mío. Y él hizo toda la carrera, desde primero de secundaria hasta cuarto de teología, ¿sí? Cuando me dijo que se salía del seminario para ya no ordenarse, yo no se lo creía. Y ya, no te voy a contar ahorita su vida, pero lo que sí me dijo, yo amaba el seminario. Yo quise terminar como una opción de mi vida, sabiendo que ya no iba a ser sacerdote, pero amaba tanto el horario, la disciplina, los compañeros, los sacerdotes, que no quise salirme y dejar truncada mi teología. Por eso quise terminar, pero me doy cuenta ahora que mi vocación no es esta. Es para mí, eso verdaderamente a mí me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Yo lo que sí te puedo decir, ojalá que todos los que nos quedemos y todos los que en su momento se salen, lo hagan con este gusto, con esta generosidad, con esta conciencia, y ni los que nos quedamos, ni los que nos salimos, vamos a quedar frustrados. También eso habla de una madurez. Y de una sinceridad, de una conciencia de quién eres y lo que te gusta y lo que no. Una honestidad consigo mismo, ¿no? Total. Sí, sí, sí. Muy bien, padre Juan. Bueno, de esto ya que estás platicando de cómo va, ya nos adelantó un poquito usted cómo es el proceso, los años de la formación, ya hablaba usted también de la madurez, de la parte vocacional. Preguntarle, actualmente, ya que hablamos ahorita de lo del preseminario, ¿cuántos jóvenes llegan y cuántos se quedan en la actualidad? Hemos visto algunas arquidiócesis donde, por ejemplo, digo, casi todos tomamos como referencia Guadalajara, donde Sí. se llegan a ordenar, vemos y nos sorprende y nos da mucha alegría cuando escuchamos que se ordenaron 40, 60 sacerdotes, un seminario que llega a tener 200, 500 alumnos, y nuestro seminario a veces vemos que, como dicen ahí, los contamos con los dedos y que para nosotros son un tesoro el que tengamos esto. Esta tendencia, ¿qué nos quiere decir en estos tiempos actuales, esta situación que estamos viviendo, no solamente en Valle de Chalco, en muchos otros seminarios, en muchas otras regiones del país? Fíjate, déjame decirte una cosa. Yo estudié, tuve la gracia de que cuando terminé mi formación sacerdotal en el seminario de Tlaxcala, a los cuales les mando un saludo, el señor obispo don José María Hernández González, que de Dios goce, vio bien
enviarme a estudiar a España escritura. Y me acuerdo que tocándome en Pamplona, en la ciudad de Pamplona, con el Opus Dei, en la Universidad de Navarra, el seminario diocesano tenía una capacidad casi para 1000. Ahorita tú me estás diciendo 40, 50, 60 ordenados. Ahí había, para que hubiera, si fuera necesario, 1000 muchachos. Y de lo poquito, no quiero mentir ni nada, pero hubo momentos en el que estuvo casi lleno. Te podría decir que eran otros tiempos, por supuesto. Te podría decir que Pamplona tiene un récord que a lo mejor esto ni lo has oído y hay que estudiarlo. Pamplona llegó a ser la ciudad que más misioneros y sacerdotes misioneros, diocesanos misioneros, religiosos misioneros y religiosas tuvo en el mundo en misión. En una ciudad que ahorita no tengo el número exacto de habitantes. Un verdadero semillero. Sí, pero tenía la friolera de 2000 misioneros a mediados de 1950, 1960, un promedio de 2000 misioneros salidos de ahí. O sea, hace menos de 100 años, cuando usted me decía este dato, yo pensé que me iba a hablar de... No, hace menos de 70 años. Sí. Una historia reciente, por así decirlo. Sí, y su seminario, ahorita, en el 1992-94, que yo estuve por ahí, ya no era ni la cuarta parte, menos. Lo rentaban para universidad, lo rentaban para casa de retiros, una parte estaba cerrada, etcétera. Con esto te quiero decir que si bien hemos tenido momentos admirables en la historia de la Iglesia, ya desde hace poco más de un siglo, poco menos de un siglo, estamos viviendo una crisis muy fuerte. Una crisis que nos viene de fuera y una crisis que nos viene de dentro. De la de afuera te puedes hablar del secularismo, puedes hablar del pecado, puedes hablar del materialismo, puedes hablar de tantas tentaciones que hay. Hay, como yo digo, unas tentaciones muy tentadoras, sin duda, pero lo que sí estamos, creo que internamente tenemos que hacer un análisis profundo de qué es lo que nos está fallando, qué es lo que nos está faltando. Nos está faltando una mayor entrega, sin duda, una mayor generosidad, sin duda. Nos está faltando una mayor disciplina. Disciplina en nuestra manera de entregarnos a Dios. Nos está faltando más cultura, más ciencia. Nos está faltando más fe, más amor a Dios, sin duda. Porque eso es, a fin de cuentas, lo que permite que las vocaciones florezcan. El Evangelio dice... la mies es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies. Así que, si la mies le faltan muchos trabajadores ahorita, es porque no hemos rogado lo suficiente. Y precisamente con eso es con lo que me gustaría que regresáramos ya para concluir este tema tan interesante que nos está compartiendo, pero desafortunadamente el tiempo, bueno, pasa. Sí, y le parece bien, hacemos el último corte y regresamos para hablar de esto. ¿Cuál es el compromiso que tenemos como iglesia? ¿Cuál es el compromiso que tenemos como parte de esta gran familia de Cristo para suscitar y para acompañar? Y podríamos decir, ya lo comentó usted en el primer bloque, no depende de nosotros, pero sí tal vez nosotros podemos poner por ahí lo que nos toque. Me gusta esa frase que dice don Víctor Reyes, lo que nos toque y un poquito más, para que se acompañen y se susciten estas vocaciones. Amigos, seguimos en su programa Tejiendo Esperanzas. Vamos a un corte muy breve y regresamos. Sé que solo en ti hay plenitud. Yo tengo vida, que cuando tú estás puedo confiar.
el programa sin contenido, te ofrecemos la mejor opción. Tejiendo Esperanzas. Escúchanos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Diócesis de Valle de Chalco. Si vives en la diócesis de Tlalnepantla, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Teotihuacán, Nezahualcóyotl, Texcoco o Valle de Chalco, busca y descarga la nueva versión digital de Mensajero, disponible en Facebook Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla y las redes sociales de la diócesis de Valle de Chalco. El periódico Mensajero nos hemos renovado para llegar mejor a ti. Mensajero, para conocer el caminar de tu iglesia. Formar para transformar. Diócesis de Valle de Chalco, conectándote a Cristo. Amigos, regresamos a este su espacio Tejiendo Esperanzas. Estamos platicando con el padre Juan Martínez Medina, párroco de Santo Domingo de Guzmán en Juchitepec, zona de los volcanes, y estamos platicando acerca de la formación, acerca de los seminarios, del llamado a la vocación. Y bueno, esto es en tenor también, porque el próximo domingo 8 de febrero, dará inicio lo que es la colecta diocesana en favor del seminario. El domingo 8 se realiza en la Vicaría de San Juan Diego, lo que conocemos como Valle de Chalco, las 23 parroquias que conforman esta fracción de nuestra diócesis, y el siguiente domingo, que es el domingo 22, se llevará a cabo en la Vicaría de Santiago Apóstol, lo que conocemos como el municipio de Chalco, y también las parroquias que lo conforman. Y por último, el día, perdón, les dije 22, es el 15, primero es el 8, luego el 15, y el último domingo de colecta será el domingo 22, y corresponderá a la Vicaría de Nuestra Señora de la Asunción, que también la conocemos como la región de los volcanes de Cocotitlán hasta Ecatzingo. Y bueno, pues precisamente los seminaristas han estado haciendo una promoción en estos días por las necesidades, por pedir la colaboración económica, pero también por ahí han hecho referencia de que podemos ayudarlos también con la oración, y hay otras maneras también de colaborar con ellos. ¿Cuáles son estas maneras? Primero quisiera preguntarle, padre Juan, ¿cuáles son las necesidades que tiene un seminario? ¿Por qué tendríamos que aportar para ayudar a un seminario? ¿Por qué es tan importante el que hagamos una colecta dedicada a las necesidades de un seminario? Mira, yo quisiera decirte que las necesidades que tiene un seminario, por supuesto, son, podríamos enfocarnos a las cuestiones materiales, que las hay, pero lo primero que tiene necesidad de un seminario es para que exista, que haya una oración profunda por las vocaciones. Y cuando ya hayan esas vocaciones, sean muchas o sean pocas, una fuerte oración y una oración tan grande que nos lleve a amar esta institución, porque como antiguamente se decía, el seminario tiene que ser para la diócesis, tiene que ser para el pueblo de Dios, como la niña de los ojos, de sus ojos. Así decían ciertos obispos muy sabios y muy espirituales. El seminario tiene que ser como la niña de mis ojos. Ajá, pues para la diócesis tiene que ser la niña de tus ojos. Es decir, mira, todo es importante en la iglesia. Es como el cuerpo místico de Cristo. Dice el apóstol que todo en el cuerpo es importante. Pero para ciertas cosas es muy importante. Por ejemplo, hay en el cuerpo mismo hay partes que precisamente tienen fuerza para proteger a las partes débiles. Y esas partes aparentemente débiles tienen una potencia desbordante que es invaluable lo que pueden realizar. Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es más fuerte? ¿Un brazo o te dirías, o un ojo?
Físicamente, el brazo puede soportar golpes indecibles y hasta proteger. El Claro. ojo a la primera lo aplastas, ¿sí? Pero lo que te puede dar el ojo, la capacidad de visión que te da el ojo, o el cerebro, o la lengua, no se compara en ciertas cosas. Son la ventana Así hacia es. afuera y hacia adentro de tu ser. Lo cual las manos, por muy fuertes, por muy capaces que sean, no podrían. Algo parecido, todo cuerpo es importante, que quede claro. Pero el sacerdocio, ¿sí? Es esa ventana hacia la gracia que nosotros debemos trabajar y fomentar porque vienen a ser como nuestros ojos, vienen a ser como nuestra lengua, nuestro entendimiento, nuestro cerebro, para poder hacer que el cuerpo místico de Cristo funcione. Esa es la gracia inmerecida que en este caso tiene el sacerdocio, ¿sí? Por eso no se puede concebir un pueblo sin su sacerdote. Dios es tan grande y tan misericordioso, y decíamos el momento de la Revolución Cristera, donde empezaron a matar sacerdotes, en donde muchos de los pueblos se quedaron por años sin sacerdotes, o casi sin sacerdotes. Pero un pueblo así sin sacerdotes, sin Eucaristía, tarde o temprano, corre el peligro de desaparecer, ¿sí? Por eso es tan importante que oremos. Lo primero es orar, amar, ¿sí? Entender el misterio que lleva el hombre sacerdote, ¿sí? En su ser. Dice el apóstol San Pablo, llevamos este tesoro en vasijas de barro. ¿Sí? Igual con el barro de todos los demás, lo único que ojalá, como todo buen hombre y como toda buena mujer, que no se raje, que esa vasija de barro no se raje y puede llevar en su ser el tesoro de la fe, de la gracia, de los sacramentos para el pueblo de Dios. Por eso, si el pueblo, que nuestra gente entiende esto, debe amar el seminario, debe amar a los sacerdotes, para que ellos, sintiéndose amados, puedan retribuir con generosidad y entrega, y sobre todo con el don de los sacramentos para el beneficio del pueblo de Dios. Pues bien, amigos, como han escuchado, tenemos una responsabilidad muy grande. Me queda muy claro lo que comentaba el padre Juan Martínez en el bloque anterior, rogar al dueño de las mies, porque la necesidad es mucha, y sobre todo la necesidad de quién es. Aquí me iría a esta reflexión. Hace poco escuchaba un mensaje de un sacerdote que decía, bueno, yo me quedo pensando, ¿quién es el que el día de mañana me va a confesar a mí? ¿Quién es el que el día de mañana va a hacer oración por mí? ¿Quién es el que va a consagrar a la Eucaristía para que yo tenga esa comunión con Cristo vivo? Y entonces aquí la importancia presente del sacerdocio y la relevancia en lo que nos toca hacer a nosotros precisamente, que es la oración. Porque a veces como quedamos hecho, pues ya el seminarista, pues hay que se encargue, para eso tienen un seminario, para eso tienen formadores, pero no, es muy importante el papel que tenemos como iglesia en hacer oración, el pedir por ellos, ayudarlos en sus necesidades materiales, que también son muchas, como lo comentaba hace un momento el padre Juan, las partes materiales, pero también esta parte espiritual. Yo te diría, mira, así también resumiendo y completando lo que estás diciendo y también lo que decía yo anterior, mira, la parte material es muy importante, hay que trabajar por ella, porque el teléfono y la luz, como dicen por ahí, hay que pagarla, y los alimentos y todo. Pero si uno ama, pero si uno ora, esas cosas vienen por añadidura. De verdad. Claro. Claro, el fundamento, lo que usted decía del primer bloque, caemos en la cuenta que a veces pensamos, como decía se me fue el nombre del santo que dice ora y trabaja. Hora et labora. Los monjes los primeros monjes tenían ese lema, hora et labora. Hora et labora, exactamente. San Benito Abad. Sí, el fundador de los monjes, pero todo en general los monjes tenían ese lema. Monástica. Su vida tenía que ser su trabajo tenía que ser una oración, y la oración tiene que ser el trabajo de cada día. Que además de esto habla de la confianza en la providencia, que todo viene de Dios. Sí, exactamente.
Muy bien, Padre Juan, pues un último mensaje que usted quiera compartir para la comunidad en estos días, en este mes que va a estar llevándose a cabo esta colecta. Dice por ahí una de las frases que han inspirado a los seminaristas que han elaborado esta campaña: recíbanos con alegría, con una sonrisa. Dice por ahí, ya si no tienes una moneda que compartir, por lo menos recíbenos con gusto, ¿no? Sí, no, yo sí te diría que efectivamente nosotros debemos entender la colecta debería ser principal de oraciones, ¿sí? De concientización, de ver a los muchachos, de recordar que el seminario existe y que es necesario para también ahora la existencia de sacerdotes. Para mí, humanamente hablando, ya lo decía, la cuestión material, sin dejar de decir que es importante, para mí es muy secundaria, ¿sí? Es, como dice el Señor, cuando tú tienes lo que haces, lo que tienes que hacer, lo demás se da por añadidura, ¿sí? El que yo hasta les diría, es más, no des, nada más eleva un Padre Nuestro y una Ave María de vez en vez por las vocaciones. No hay mejor colecta, no hay mejor colecta. Y ya lo material ya vendrá de una u otra manera, y el que puede dar lo material que lo dé, pero lo que sí todos podemos dar es oración, es amor, es generosidad por las vocaciones y por el sacerdocio de Cristo. Además, no nos cuesta nada y tiene muchos beneficios y trae muchas consecuencias espirituales. Además, como dice usted, yo lo escucho y de verdad que pienso que más de uno se escandalizaría. ¿Cómo el rector está diciendo que no den nada, verdad? Pero a esto yo lo traduzco como una fe firme, una confianza en que Dios proveerá todo lo que se necesite. Y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es esto: voltear nuestra mirada hacia el corazón, hacia donde nace esa conjunción con Dios en la oración. Sin duda. Pues le agradezco muchísimo este tiempo que ha dedicado para hablarnos de la formación del seminario, compartirnos esto, y pues también agradecerles a todas las personas que nos han seguido a través de las plataformas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, de Flor y Canto, de Pastoral Creativa y por supuesto de la diócesis de Valle de Chalco. Insistimos, las fechas para la colecta son 8, 15 y 22 de febrero, los 3 domingos de este mes, primeramente en la región de Valle de Chalco, después estarán en Chalco y por último en la zona Volcanes, para que, bueno, colaboramos, ya decía el Padre Juan, con nuestra oración principalmente, y si es posible que lo hagamos también de manera material, que ojalá que Dios nos dé esa generosidad de nuestra alma, de nuestro corazón, pero también que podamos aportar económicamente. Padre Juan, ¿nos podría hacer el honor, ya que nos está acompañando, de regalarnos su bendición para cerrar este programa? Cómo no, una bendición para todas las familias, las que están unidas por los valores cristianos y principalmente para los que no, para las que están las familias, podríamos decir, o rotas o divididas o pasan un momento difícil, para que el Señor les bendiga con el amor de Cristo y que un día podamos, ¿por qué no?, con nuestra oración o de nuestra misma raza, de nuestra misma carne, dar una gran donación, que sería un muchacho o una muchacha para la vida sacerdotal, o para la vida religiosa, o para la vida laical consagrada. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias, Padre Juan. Bueno, pues se despide su amigo Leandro Medina de la Comisión Diocesana de Pastoral para la Comunicación Social. Amigos, los esperamos la siguiente semana con su programa Tejiendo Esperanzas. Gracias por el favor de su compañía. Gracias, Padre Juan. Muy buen día. Cordial saludo a todos. Pensando en todas las personas que no pueden asistir a la Santa Misa por enfermedad, la Diócesis de Valle de Chalco tiene la mejor opción. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana, la misa en vivo por Facebook Diócesis de Valle de Chalco. Diócesis Valle de Chalco, el rostro humano de la Iglesia en tus oídos. Diócesis Valle de Chalco presentó Saber que se puede, querer que se pueda, quitar
de los miedos, sacarlos afuera. Tejiendo esperanza. Gracias por seguirnos. Te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga.